En contexto lo que está sucediendo allí. Hay muchísima expectativa y por supuesto mucho temor. ¿Por qué? Porque esta es la semana donde en México se espera el pico de contagios. ¿Vieron cuando hablamos de que el tsunami en algún momento golpea y simplemente hay que esperarlo y estar preparados? Lo que estamos esperando que suceda en la Argentina y por eso se vienen tomando las medidas que se vienen tomando. Bueno, lo mismo está sucediendo en México. Además a eso hay que sumarle lo laxos que han sido desde el gobierno para decretar una cuarentena. Hasta no hace tanto tiempo la gente, por ejemplo, podía bajar muy tranquilamente a la zona de playa y el propio presidente López Obrador diciéndole a la gente, bueno, salgan a comer porque no hay que frenar la economía, hay que seguir reactivándola. Es interesantísimo esta información y por eso para saber cómo se está viviendo el día a día de la pandemia, ya saludo a Diego Bernardini que se encuentra allí justamente en México. Ya hemos hablado con Diego, es un placer tenerlo, es doctor en medicina y profesor titular de envejecimiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias, Diego, por estar nuevamente con nosotros. Por favor, un gusto, Viviana, gracias por el llamado. Bueno, esto es así, ¿no? Esta es la semana en México que está generando mucha expectativa, la semana del pico de contagios. Sí, correcto. Se esperaba, las proyecciones que se habían hecho hace unas semanas atrás, se esperaban para el día de hoy, 6 de mayo. Ayer, hace 24 horas, fue rectificado por la Secretaría de Salud que ese pico se corrió un poco más hacia el 8 de mayo. Se estima que va a durar entre 4 y 5 días. Y bueno, en este momento estamos al día de ayer con más de 26.000 casos notificados oficialmente, ya por arriba 2.500 fallecidos y fundamentalmente con una mayor incidencia aquí en Ciudad de México y también en determinados estados como el de Baja California al norte y otros más sobre la costa del Mar Caribe como el lado de Veracruz. Según tu criterio, y porque además sos un experto para decirlo, porque has trabajado incluso aquí en Argentina muy cerca en su momento del actual ministro de Salud Ginés González García con otras pandemias, la última, la gripe aviar, ¿cómo se está trabajando allí en México? Bueno, México realmente tiene un departamento, un servicio de epidemiología muy interesante. Al mismo tiempo también tiene un instituto muy tradicional y prestigioso de salud pública, localizado en Cuernavaca, aquí a un poco más de una hora de Ciudad de México. Se está trabajando muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es algo que no es solo de México, sino que es global, que es la forma en la cual se gestiona, circula y se comunica esa información y, por otro lado, el nivel de registros. Claro. Hay una característica que no solo ocurre aquí en México, sino que ocurre en América Latina, que ocurrió en Europa, que tiene que ver con que hoy prácticamente no hay datos comparables entre países, porque, por ejemplo, sirva como ejemplo, hay 3 formas diferentes de registrar los fallecimientos. Uno es caso confirmado a través de un test positivo, independientemente de que se haya hecho después a nivel de autopsia. Recordemos que hay países como Argentina o como Alemania que no realizan autopsias en personas que pueden haber sido afectadas por el COVID-19. Después tenés el segundo caso, que es el caso sospechoso, donde se lo puede notificar o no en base a síntomas característicos de un COVID-19 que, como sabemos, ha ido variando a través del tiempo. Y después tenemos una tercera posibilidad muy interesante, que es, por ejemplo, la que está haciendo Inglaterra y la que también está comparando a nivel de España, que es comparar la cantidad de fallecimientos que hay en estas semanas con los registros históricos de las mismas semanas de años pasados y así ver cuál es el exceso de muertes o de fallecimientos. Pero en definitiva no hay cifras comparables. Ahora, Diego, por tu experiencia, ¿quiénes son los que más están sufriendo la cuarentena? Hablo de lo que sucede a nivel mundial, no solo en México o en Argentina. ¿Las personas jóvenes o los mayores que en muchos casos viven solos porque ya han perdido a sus parejas? Sí, es muy interesante lo que decís. Yo lo primero que diría es que el confinamiento lo estamos sufriendo todos. Esa es la realidad. Tenemos registros de lo que fue la epidemia SARS en 2003, donde se vio que aproximadamente el 30% de quienes sufrieron cuarentenas en ese momento, hablamos de lo que fue la primera pandemia, aproximadamente el 30% tuvieron, después de estos signos o síntomas compatibles con depresión o con lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. Claro. Esto es aumento de irritabilidad, aumento del insomnio, pérdida de concentración, todas cosas, trastornos Diego, del ánimo. Que ya las estamos sufriendo, pero quizá no todos, y que después lo que suele pasar en situaciones complicadas o de estrés, ¿no? Que el estrés mismo no te permite relajarte y bajar los brazos, pero cuando todo se estabiliza, ahí tomas conciencia de lo que viviste.
Totalmente de acuerdo. Y dentro de estos grupos que vos mencionabas, claramente las personas mayores. Claro. Hoy sabemos que las personas mayores, primero, son las que están sufriendo las mayores tasas de mortalidad. Hablamos personas mayores de 80 años con tasas de fallecimientos de arriba del 20% en los distintos países del escenario que hemos podido ver. Y por otro lado, claramente toda una cuestión de miedo, de desamparo, de orfandad, que tuvo como objeto estas personas mayores y que lamentablemente con buena voluntad, porque uno entiende que la política pública siempre tiende a buscar el beneficio de los ciudadanos, no ha reparado en determinadas cuestiones como lo que es una persona mayor sujeta de derechos, su dignidad y la no infantilización, el no pensarlos como dependientes. Pensemos que hay algo que es muy interesante, Viviana. A medida que vamos cumpliendo años, se hace más importante como motivación y proyecto de vida esa frase que hemos escuchado que es mejor dar que recibir. Sí. Las personas mayores tienen mucho por dar y dentro de este dar se requiere poder escucharlos y poder saber qué están pensando y cómo están viviendo este tiempo. ¿Y qué necesitan? A mí me parece, Diego, no sé qué pensarás vos, entiendo que tenés cerca a tus papás, ¿no? Ahí en México. No, acá estoy viviendo solo con mi familia, solo. tengo el resto, como decía Tomás Eloy Martínez, trabajo en México pero vivo en Argentina. Ok, pero digo, también escuchar a ver qué necesitan ellos, porque a veces en nuestro afán de querer ayudarlos, les ofrecemos, por ejemplo, cuando todo esto comenzó, bueno, que pasen la cuarentena con nosotros, hablo de los adultos mayores, ¿no? De ir a verlos, aunque sea a distancia, pero quizá todas esas cosas que nosotros les ofrecemos no le bastan porque necesitan un abrazo, un beso, todas cosas que no les podemos dar, y que la cuarentena en nuestra casa no tiene los ritmos que ellos mismos tienen de adultos mayores y en algunos casos viviendo en soledad, y que también deberíamos respetarlo. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que la pandemia vino a echar luz, a correr un velo sobre algo que siempre estuvo ahí y que nos hicimos los tontos mirando para otro lado o no le prestamos atención, que es la importancia de las personas mayores, no solo de nuestra familia, sino de nuestra comunidad. Las personas mayores necesitan que las escuchemos, necesitan que les demos un lugar. En general son personas que más allá de que tengan algún problema de salud, suelen vivir de manera independiente, de manera autónoma. Las tasas, la relación de personas que están institucionalizadas en las llamadas residencias geriátricas o instituciones de larga estancia son apenas del 2 al 3% en nuestro país. Claro. Esto quiere decir que nuestras personas, las personas mayores, viven en la comunidad, en sus propias casas. Solo un 20% de las personas mayores de Argentina viven en hogares unipersonales, viven solas. Entonces, yo creo que el diálogo tiene que dar lugar a aprender en esta situación de confinamiento, un diálogo donde aprendamos a mimar con la mirada, a mimar con las palabras, a escuchar activamente y a hacerles saber que no están solos. Claro, que a pesar de la distancia estamos cerca, ¿no? Quizá con un llamado diario, con un te entiendo, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, digamos, saber que ellos tienen una red de contención, más allá que toman sus propias decisiones, porque nosotros también como hijos de esos adultos mayores deberíamos rever nuestras conductas. ¿De qué manera? No Sí. lo sé, pero ¿no? En el afán de ayudar quizá nos olvidamos de que ellos pueden tomar las decisiones que quieran. Sí, esto que comentás es muy interesante, porque el estar encerrados dentro de nuestras casas también nos provocó encontrarnos con nuestra propia esencia, como personas, Claro. como individuos, Que tiene sus pensarnos. cosas buenas y sus partes oscuras. Por supuesto, yo creo que nos obligó a un ejercicio de introspección donde de alguna manera, también viendo las noticias, viendo lo que estaba sucediendo, viendo lo que pasa con nuestros familiares o vecinos, nos obliga a empezar a considerar esa persona mayor, ese viejo o esa vieja que todos llevamos dentro, porque siempre nos dicen, todos tenemos un niño dentro o una niña. Bueno, sepamos que la norma de este siglo XXI es envejecer, es volvernos personas mayores y mejor que así sea porque la otra opción nos suena muy interesante, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Diego, muchísimas gracias por este contacto con Más Info, que estés muy bien. Un gusto grande y que siga muy bien. Buenas tardes. Cuídate mucho. Nos vamos a ir a la pausa. Antes les digo, no se muevan de